Desde que Dios hizo la creación, desde el comienzo de la creación, Dios se encargó de hacer al menos 2 de cada especie, o sea, una pareja, que no estén solos, empezando por los animales, y el hombre también hizo su pareja para que también no esté solo, para que pueda compartir, para que puedan procrearse, para que puedan crecer, para que puedan vivir juntos, para que puedan acompañarse. Pero Dios se encargó también de que una parte del hombre, sea su espíritu, pueda tener comunión con el hombre. Su espíritu, el espíritu del hombre pueda tener comunión con Dios. Creó al hombre de una forma tripartito. Dice que tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es aquel organismo material que aún contiene aquellas 2 entidades que son incorpóreas, como es el alma y el espíritu. Todo esto está dentro de este cuerpo, este cascarón que un día va a quedar aquí en la tierra. Pero el alma, el espíritu, eso continuará teniendo comunión con Dios. El alma, su función, la función del alma es dar vida al cuerpo. Y la función del espíritu es donde Dios habita, es donde Dios está, con lo que Dios se comunica, y aún es darle vida al alma también. Es muy importante esta relación que hay de Dios con el hombre, y Él se encargó, porque dice que los creó a imagen de Dios, los formó a imagen y semejanza, para que Él pueda comunicarse con el hombre. Esta fue siempre la intención de Dios, poder estar con Él, entablar una amistad. Y los puso allí al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Pero el hombre y la mujer también pecaron. Una comunión se fue rota, comunión que Dios buscó restablecer a lo largo de todos los tiempos. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, y después de haber caído en pecado, Adán y Eva se encontraron desnudos ellos, se encontraron sin esta protección que Dios les había dado, se encontraron desprotegidos, ahora se encontraron que no podían como escuchar la voz de Dios, había algo que les molestaba. Había un temor que se había apoderado de ellos a causa de su pecado. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Así como lo hacía siempre Dios, paseándose en medio de ellos, hablando con ellos, enseñándoles. Lo que la Biblia no dice es cuánto tiempo Dios pudo hacer esto hasta que el hombre cayó. Pongamos que haya sido un buen tiempo donde el hombre pudo conocer a Dios y Dios tener comunión con él. Mas Jehová Dios dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Yo te estoy buscando. Mira, pensamos que nosotros buscamos a Dios, pero es Dios el que quiere estar cerca nuestro, tener comunión con nosotros, compartir de lo que Él tiene siempre con nosotros. Y el hombre le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dios no creó al hombre con miedo. Dios no creó al hombre con temor. Dios no creó al hombre para que el hombre se escape de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre le adore, para que esté con Él, para que tenga comunión. Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El deseo de Dios siempre fue
estar con el hombre, tener amistad con el hombre, pero a causa del pecado, esta amistad, esta comunión se deterioró, esta comunión se rompió. Más tarde, a través de Jesucristo, esa comunión es restablecida, esa amistad de Dios con el hombre es restablecida. Pero en todo este tiempo que también llegó Jesucristo después, Dios intentó acercarse a hombres, a familias, y aún escogió una nación a la cual Él pueda tener un trato, la cual pueda comunicarse, la cual pueda amar, la cual pueda reflejar la gloria de Dios. Y así, escogiendo a Abraham, a su familia, a su descendencia, sus hijos, llegó a formarse esta nación que Dios había prometido. También esta nación que un día llegó a estar cautiva en Egipto. A causa de situaciones que pasaron, a causa del hambre, esta nación de Israel llegó a estar cautiva en Egipto. Pero Dios allí también llama a uno que iba a estar con Dios, uno que iba a ser el libertador. Este es Moisés. Pero este Moisés nunca estuvo solo. Este Moisés nunca en su travesía, en todo el mandato y en todo el ministerio que Dios le había dado, Dios estaba con él. Y esto era lo importante, esto era lo que tenía Moisés de importante. Era que no estaba solo, sino que Dios estaba con él. Si leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12, voy a leer yo en la traducción, nueva traducción viviente. Allí Dios se había encontrado con Moisés y le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Era como que enviaba a Moisés casi a la muerte. El faraón era aquel hombre duro, rey de Egipto, gobernaba sobre todas las cosas, y Moisés mismo sabía que Faraón no iba a permitir que su pueblo, ese pueblo, sea liberado. Dice: tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? ¿Quién soy yo? Yo solo no puedo, yo solo no sé, yo solo no sé qué hacer. Y le contestó Dios: yo estaré contigo. Mira cuál es la gran cobertura. No es que Dios le dijo: yo enviaré un gran ejército para que vaya contigo, destruyas al pueblo de Egipto. No, yo estaré contigo. ¿Qué hace falta? Solamente tú y yo. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte, cosa que después sucedió. Los hechos, las manifestaciones de poder, todos los milagros que Moisés y el pueblo de Israel vieron a lo largo del tiempo, aún estando en Egipto, todo esto se dio porque Dios estaba con Moisés. Dios estaba con él. Era Dios a través de él. Pasando el tiempo, la vida de Moisés también se terminó. Y Dios ponía a su sucesor, Dios ponía a Josué, levantaba a su siervo, levantaba a aquel que había estado también a la par de Moisés. De pronto había conocido esa presencia de Dios. Había conocido la mano poderosa de Dios y cómo Dios, porque Josué, al haber estado con Moisés, también conoció a este hombre Moisés, con todos sus defectos, sus debilidades. Quizás charlando muchas veces se dio cuenta que era tartamudo. Y piensa: ¿Dios usa a este hombre? Sí, Dios usa a este hombre.
Y allí estaba Josué, que Dios lo levantaba, lo había puesto enfrente de la batalla, pero el trabajo de Josué ahora era introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Un muchacho, si bien había visto, pero ahora tenía que tener a un gran pueblo en sus espaldas, y no solamente un gran pueblo a sus espaldas, sino que ejércitos delante suyo a los cuales vencer. ¿Qué hago? Quizás decía Josué en su corazón. Y en Josué capítulo 1, versículo 5, Dios hablaba a él. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira ese alivio que recibía acá Josué. Si tú estás así conmigo como estuviste con Moisés, ahora yo sí me animo. Si me animo a ir, si me animo a presentarme delante de cualquier ejército, si tú estás conmigo. No te dejaré, le decía Dios, ni te desampararé. No te dejaré, es la promesa de Dios. Pero a su vez de darle esta promesa, esa era la promesa de Dios. También le daba los requisitos, los cuales debía cumplir para que la presencia de Dios, para que Dios mismo esté con él, porque no es que iba a estar, que la vida de Josué iba a hacer lo que quería y después, Dios, vos dijiste que ibas a estar y a ver, ¿dónde estás ahora? Y le decía en el versículo 8 de Josué 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Cuán grande que era este Dios, cuán promesa grande que le hacía. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, a donde tú vayas yo estaré contigo. Pero los requisitos era, tú tienes que obedecer mi ley, mis mandamientos. Hoy sería nuestra Biblia. Debes alimentarte de ellos de día, de noche. Debes meditar en ellos. Ellos deben ser tu alimento diario. Debes memorizarlos. Debes obedecerlos. Debes vivir según mis mandamientos. Y yo podré estar contigo. De esta manera, también todo tendrá prosperidad en tu vida. Estaré en el camino que tú vayas. Serás prosperado. Tendrás victoria. ¿Por qué? Porque me sigues a mí, entonces yo también estaré contigo. Y Dios iba a estar en todo. Amén. Amén. Qué gran victoria ya tenía desde antes de comenzar el camino Josué. Josué sabía que podía enfrentar a cualquiera ahora porque Dios estaba con él. ¿Cuán necesitados somos nosotros de la presencia de Dios o de creer que la presencia de Dios está con nosotros? Había otro muchachito. Este muchachito cuidaba las ovejas de su padre. Y allá en el campo, peleando con osos, leones que querían venir a destruir sus ovejas y adorando a Dios, Dios también había visto algo en su corazón y un día lo llama. Tú vas a ser alguien que esté delante de mi pueblo, tú vas a ser un rey, tú vas a ser importante. Y quizás podríamos decir, como cualquiera de nosotros diría, yo, Señor, a mí me llamas, ¿cómo haré esto yo? Como Moisés decía, ¿quién soy yo? Yo no puedo solo. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 9, ahora pues dirás así a mi siervo David,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, allá donde estabas de tu trabajo. Allí te encontré, porque tú me encontraste primero. De detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¡Wow! ¡Qué promesa grande que Dios le hacía! ¡Cuán lugar grande Dios lo quería poner! Y así por la cabeza de David me imagino que se le cruzaba tantas cosas. Pero Dios seguía hablando a su corazón. Y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. La Biblia no nos dice que David era un mal muchacho, que hacía lo que quería, sino que David era un adorador a Dios. Buscaba a Dios. Y Dios estaba con él en todo lo que habían dado. Dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre grande que hay en la tierra. Amén. David mismo podía escribir luego lo que para nosotros es el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira esta firmeza, esta fortaleza que tenía David. Sabía que Dios estaba con él, sea el momento más difícil, sea el valle más oscuro, sea la noche más oscura, sea la guerra más difícil, Dios estaba con él. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no voy a tener temor, porque tú estarás conmigo. Porque tu promesa es que tú estarás conmigo. Aún tu vara, que era la palabra, estará conmigo. Tu vara y tu cayado serán las que me infundirán aliento. Así como a Josué Dios le decía, nunca te apartes de esta ley. Nunca te apartes de mi palabra. Confía, cree, obedécela. Amén. Y ella será tu fortaleza. Pero ahora, después de que Dios da estas promesas, que estaría con él, que estaría así con Moisés, con Josué, con David, como estuvimos viendo, ¿por qué Dios se aparta? ¿Por qué Dios realmente se aparta de nuestras vidas en algún momento? Si Él prometió que estaría. Vayamos al libro de Jueces. Y allí encontramos la vida de Sansón, un hombre que Dios fue uno de los jueces de Israel, un hombre que Dios había dado una fuerza descomunal porque Él estaba con él, solamente que tenía que ser apartado para Dios, tenía el voto de Nazaret y Dios estaba con él. La fuerza que él tenía era descomunal. Las cosas que él hizo, la manera que libró a su pueblo era muy grande, pero también tenía sus problemas, tenía sus debilidades, y las debilidades de él eran las mujeres. Y allí leemos en Jueces capítulo 16, él estaba con una mujer que lo tenía loco, esta se llamaba Dalila. Y Dalila había sido sobornada para que él pueda decir el secreto de su fuerza y más vale los otros pueblos puedan vencer al pueblo de Israel. O sea que aquella mujer que no era la que a él le convenía iba a ser el peor mal que se había buscado porque Dios no le había dado eso. Y allí dice la Escritura, viendo Dalila que él había descubierto su corazón. Esto nos da a entender que los hombres no somos tan fuertes como pensamos. Y que no es que vamos a llegar en una relación
o en un momento de tentación, hasta cierto momento, y vamos a decir, sí, listo, yo hasta aquí llegué y me voy, porque ya desde aquí para allá se pone mucho más difícil. Jesús mismo nos enseñó, líbranos de la tentación. Que apenas vea la tentación tenga la capacidad de escapar, pero no. Sansón se puso a jugar con la tentación. Y Dalila, dice, había descubierto todo su corazón. Entonces envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez sí lo agarré al pobrecito Sansón, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 esquedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, porque antes ya le había mentido Sansón de que haciendo esto la fuerza se va, o haciendo esto la fuerza se va, pero no, le estaban mintiendo. Pero en este caso era real, que la fuerza de él era por su cabello. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se apartó él de su sueño y le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ese está en su corazón. Yo soy un hijo de Dios, yo soy fuerte. Dios está conmigo, nada me podrá hacer frente. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y comenzamos a recitar todos los versículos que sabemos, todos esos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tratamos de levantarnos allí. Pero ¿cuándo? Cuando ya hemos hecho la macana. Pero cuando ya hemos hecho la macana, dice, y esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo puede ser? Dios había dicho que iba a estar con él, ahora se apartó. Sí, señores. Cuando nuestro corazón es derramado en los brazos del enemigo, cuando yo me rindo a mis deseos carnales, cuando yo entrego mi vida a otros dioses, cuando doy rienda suelta a mis pecados, a mis pasiones, cuando me olvido de la promesa de Dios, cuando, es más, me olvido de la promesa que yo le hice a Dios, entonces es cuando Dios, como un caballero, se aparta de ese lugar y de esa posición que Él dijo, yo estaré contigo, y no está más. Él no puede compartir su gloria con el pecado. Él no juega con la tentación. Él no juega a ser Dios, así como nosotros jugamos a ser cristianos. Él respeta totalmente nuestra decisión de que tú ames a otros dioses, de que tú quieras jugar con el pecado. Él respeta, nos respeta. Dice, yo llegué hasta aquí, yo no voy a entrar a ese lugar donde vos vas a entrar. Yo no voy a compartir mi vida, mi gloria con tu vida, si es de esa manera. De Sansón se había apartado. Y Sansón dice, yo no me había dado cuenta. Qué triste que es cuando no nos damos cuenta de que Dios se ha apartado de nosotros. Hasta pensamos, pero sí, ¿cómo es? Pero si yo el domingo voy lo mismo a la iglesia, canto, levanto mis manos, parecido como lo hacía antes. Pero Dios no está. Dios ya no está. Cuando pensamos, ¿cuánto pensamos que Dios tiene que aguantar? ¿Cuánto?
Él no tranza con el pecado, Él se aleja. Quizás en algún momento de tu vida te diste cuenta cuando Él ya no estaba. Quizás no te diste cuenta, pero Él ya no estaba. Y quizás en ese momento sentiste un vacío que lo querías llenar con cualquier cosa y muchas veces buscaste llenarlo con las cosas del mundo. Pero aún cuando volviste a las cosas del mundo, te diste cuenta que esas cosas del mundo tampoco ya no te llenan. Te diste cuenta que ese pecado había sido que parecía dulce al principio, se hizo amargo. Amargo. Ahora estoy lleno de pecado y sin Dios, Dios ya no está conmigo. Ahora el enemigo tiene toda la capacidad de destruirte. Habías traicionado al único que quizás te amó. Al único que te amó sinceramente, porque Dalila no lo amaba sinceramente. Era todo ficticio para poder destruirlo. Y así actúa el pecado, así actúa Satanás con sus hijos, con los hijos de Dios. Con aquellos que se entregan a las pasiones, a los deseos, con aquellos que se olvidan de Dios, que se alejan de su palabra, que se alejan de sus mandamientos. ¿Cómo puede Dios cumplir su palabra en alguien que le dice, hasta acá nomás llegaste, no te quiero más? No vas a tocar esta parte de mi vida, que es todavía mía. Y Dios se había apartado de Sansón. La misericordia de Dios, cuenta la historia, que después volvió la presencia de Dios, volvió Dios a estar con él y le dio una última oportunidad. Los consejos del rey David a su hijo Salomón fueron muy certeros. Fue muy claro David con su hijo Salomón. No anduvo con ninguna vuelta. Y lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, en un solo versículo, en un solo tramo, en un poquito tiempo le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. No con un corazón dividido, no con un corazón entreverado, no con un corazón mezclado con otras cosas. Con un corazón sincero, con un corazón perfecto, con un ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él conoce tu corazón perfectamente y sabe cuán dividido está tu corazón. Y sabe cuánto es mi voluntad de entregarle a Él mi vida. Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Ahora cuando nosotros decimos, no, quizás se me cruza por la cabeza algo allí. A veces se nos cruza una idea y después vamos tratando de armar la idea y ya es un pensamiento. Aún ese primer flash de idea que se nos dio, ya lo conoce Dios. Tratemos de desarmar esos malos intentos de pensamiento, que nuestros pensamientos sean solamente hacia Él. Ni siquiera dijo Él conoce lo que tú hablas, que más vale que si lo conoce y si lo escucha. El pensamiento nomás ya lo sabe Él y entiende todo intento de pensamiento. Escucha, si tú lo buscares, lo hallarás. Qué hermoso sería este versículo si termina allí. Si tú lo buscares, lo hallarás. Amén. Gracias Dios, porque cuando yo dispongo mi corazón a buscarte, a humillarme delante de ti, tú estarás allí. Cuando yo dispongo a buscarte, tú me hallarás. Yo te hallaré. No seríamos así como Adán y Eva en el huerto, que sería: ¿dónde estás, Adán? Hoy tuve miedo y me escondí. Y el miedo viene a causa del pecado.
A causa de la desconfianza, el temor viene a causa de no creer en Dios y fallarle. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, escucha, esa es tu decisión. Si lo dejares, eso es lo que nosotros hacemos. Él te desechará para siempre. Ahora sí, yo me voy del lugar que no me quieren dar. Yo no puedo compartir mi gloria, no puedo compartir el mismo corazón con pecado, con ídolos, con cosas del pasado. Yo me alejo, porque Él es el caballero. Satanás va a buscar siempre introducirse a toda costa. Apenas vea una puertita abierta, se mete. Dios, aún viendo la puerta abierta, ¿sabes lo que hace? Golpea. ¿Puedo entrar? ¿Me dejas entrar? ¿Quieres que yo entre? Es un caballero. Dios es un caballero. No entra donde no lo llaman. Satanás se mete. Pierde cuidado. No, yo no le hago bien ni mal. Cuando tú no haces ni bien ni mal, es solamente el mal que vive en ti. Pero el amor de Dios hacia el hombre siempre fue superior al pecado, y Dios buscó las formas de encontrarse con el hombre y de levantar nuevamente al hombre. Y le decía así a su pueblo, Israel: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. No temas, no temas, confía. No temas, sino confía. Cuando tú abrazas el temor, ¿sabes qué sucede? Desconfías de Dios. Cuidado, que el temor también es pecado. Y viene de la mano del pecado. Porque no creo en Dios, por eso hago lo que quiero. Entonces más vale el temor te va a llenar. El temor viene cuando tú abres tus oídos al enemigo, cuando tú abres tus oídos a toda la información negativa, a todo lo que se dice acerca de ti. Confía en Dios, confía. Decía el salmista en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Quién dice que el día de temor no va a llegar? Sí llega el día de temor. Pero en el día que temo, en ti confío. El día que escucho esa información negativa, en ti confío. El día que el pecado quiere tomar mi vida, en ti confío. El día que se empiezan a venirme ideas raras a la cabeza, en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Así deben ser nuestras fuerzas, así debe ser nuestra confianza en Dios. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios es conmigo? Si Dios es con nosotros. Y este pueblo que Dios siempre amó, el pueblo de Israel, que ese Israel hoy es ese pueblo, su iglesia es ese pueblo de Israel. Dice así en Isaías capítulo 43. Versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si tú eres de Dios, confía en Él, cree en Él, síguele a Él, obedécele a Él. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto y a Seba he dado por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste pues hombre, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Amén. ¿Lo crees? No temas, yo estoy contigo, lo dice Dios. No temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Cómo podemos entender esto? Quizás cuando somos niños, o lo hemos visto en nuestros hijos, de pronto se corta la luz. Se corta la luz. Y hoy todos tenemos un teléfono en la mano, quizás prendemos la linterna. Pero si no hay linterna y si no hay nada, se corta la luz, somos niños, no sabemos qué hacer. Y allí hay un temor que nos abraza. La oscuridad se ha acercado a nosotros. Pero llega el momento que está nuestro Padre al lado. ¿Qué importa ya? Ya no importa si hay luz, ya no importa si hay oscuridad. Mi papá está al lado. Ya está. Se fue el temor y ahora que vuelva la luz cuando quiera. Juguemos en la oscuridad si quiere. Dios está contigo. Es así como el niño cuando su papá está a su lado. Es así como el niño cuando hay un peligro y lo abraza a su papá. Es más, su papá lo levanta en brazos. O cuando ese niño está quizás en la escuela y tiene que realizar algo difícil, una exposición o de pronto una exhibición de educación física. Y vieron cómo le sale todo de bien cuando allá entre la multitud, entre la gente, encuentra a su papá, su mamá. Y ahí se siente seguro. Y si no va el papá, la mamá, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no estuviste? Yo estoy contigo, dice Dios. Pero a veces escuchamos cosas que decimos, pero eso era para el Antiguo Testamento. Eso pasaba antes. ¿Sabes? Dios se encargó de aún repetirlo para esta nueva generación que se levantaba, a sus discípulos. Era Jesús quien había venido a restituir esa amistad que alguna vez se había roto con Dios. Era Jesús quien a través de perdonar sus pecados, ese temor se iba. Y volvía a esa comunión. Y yo estoy contigo nuevamente. Jesús, yéndose a los cielos, le decía a sus discípulos en Mateo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ha cambiado en algo el mensaje de Dios para el hombre? Si se lo dijo a Josué, guarda esta palabra, guarda las escrituras, léelas, obedécelas, memorízalas, escudriña, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucha, y he aquí, estoy con vosotros. Cuando te sientas a leer la Biblia solamente. Estoy aquí con vosotros cuando estás en la iglesia. Estoy aquí con vosotros cuando te pones a orar nada más. Y he aquí estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿A quién le decía? A sus discípulos. Aquellos que le siguen, aquellos que guardan su palabra, aquellos que son sus discípulos. He aquí estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero cuando estoy solo en casa, estoy contigo. Pero cuando estoy enfermo en una cama, estoy contigo. Pero cuando estoy en el hospital en medio de tantos problemas, aún la muerte cerca, estoy contigo. Cuando estoy contento, estoy contigo. Cuando estoy enfrente de una tentación, estoy contigo. Cuando me voy a trabajar, estoy contigo. Cuando todos se fueron a trabajar, estoy contigo. Cuando ando en zonas peligrosas, estoy contigo. Cuando estoy de viaje, estoy contigo. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Que no sea el temor que abraces tu vida, porque Dios está contigo. Es Dios el que te dice: no me dejes y yo estaré contigo todos los días. Búscame y me hallarás. Señor Jesús, te doy gracias, 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 porque eres tú quien va con nosotros, porque eres tú quien nos guarda, porque eres tú quien nos das la salida, porque eres tú quien está con nosotros. Señor, ayúdanos a confiar cada día más en ti, ayúdanos a acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, donde encontramos perdón, salvación, donde sabemos que tú estás esperándonos. Señor Jesús, ayúdanos a entender que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tentación, tú estás allí también conmigo. Señor, cuando el temor quiere abrazarme, cuando la oscuridad se acerca, tú estás allí conmigo. Señor Jesús, ayúdame a creer cada día más en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor Jesús, a no desvanecer. Ayúdame, Señor Jesús, a no permitir que esas informaciones negativas que llegan a nuestra mente tomen control sobre mi vida y me digan: Dios no está. Dios sí está contigo. Dios está contigo cada día de tu vida, cada momento de tu día. Tú estás, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh sí, amén, Señor, amén, porque tú estás allí cuando te vamos a buscar en cualquier necesidad. Si tú me buscas, me hallarás, dices. Amén.